Estamos ya rozando diciembre y obviamente pues ya se han disputado unas cuantas jornadas de la Champions League y este fin de semana, este fin de semana no, esta nueva jornada de Champions nos presentan varios partidos que pueden ser interesantísimos. Nos encontramos para empezar, Borussia Villarreal. Tenemos un Chelsea Barça, un Slavia de Praga Athletic, que casi me pilla a mí en Praga, por cierto. Tenemos al Atlético Madrid Inter de Milán. Uf, cuidadito, ¿eh? Y el Real Madrid que visita al Olympiacos. Estoy viendo en pantalla ya lo que vienen siendo las cuotas, porque vamos a hablar un poquito de ellas, pero si te parece, vamos a analizar partido a partido así rápidamente y también ver un poquito la clasificación, porque, por ejemplo, el Villarreal visita al Borussia Dortmund y el Villarreal, Javi, si no saca algo Nada, aquí, se puede nada. empezar a despedir, ¿eh? Villarreal está haciendo una buena liga, pero el Villarreal en Europa está teniendo un déficit competitivo súper importante y que lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que el último resultado es para el Villarreal muy duro contra el Pafos, ese empate, esa derrota y ese déficit competitivo que mostró el conjunto de Marcelino fue durísimo. En ese partido que tú tienes marcado en el calendario de 3 puntos y que además le dejan una clasificación, pues difícil, ¿no? De hecho, se está codeando con los peores equipos de la competición, solo un punto en 4 jornadas. Pero es lo que te digo, ¿no? Dentro de ese hipotético calendario de estar en los 24, que creo que al final es el objetivo del Villarreal, evidentemente, estar entre los 24 primeros, esos 3 puntos perdidos te hubieran dado ese saltito. Y se enfrentan al Dortmund, que es un equipo que sobre todo en casa, como tú bien sabes, Antonio, no te va a permitir mucho. Vamos a ser realistas con las posibilidades que tiene el Villarreal y yo creo que no es el terreno para cosechar, ¿no? El Westfalen Arena es un estadio muy difícil, el Dortmund en casa se hace muy fuerte y ahí vamos a ver la diferencia entre competir en la liga y competir en Europa. Es un partido en el que no ha puesto ni un solo euro por el Villarreal, sinceramente. Durísimas declaraciones de Javi Rando. Aquí hay que decir que se Ahora paga. ganará, ahora ganará, llegará Gerard Moreno y dirá, aquí estoy yo, ¿no? Totalmente. A 4,20 se paga el triunfo del Villarreal. Complicado, obviamente 1,80 el triunfo del Borussia Dortmund. Nos vamos al Chelsea-Barça. Javi, el Barça Uf, que viene de, bueno, pues pasarle la mano por la cara al Athletic, a un Athletic también desdibujado, todo hay que decirlo. Pero, tiene que visitar Stamford Bridge el conjunto partidazo. azulgrana, ¿no? Partidazo, Antonio. Partidazo. Porque el Chelsea es un equipo que del año pasado ha ido mutando muchísimo el año pasado, consiguiendo ese premio, ¿no? De la Conference, venimos a hablar del Betis, ¿no? Bueno, ese título europeo. Pero también construyendo un proyecto muy serio, con una nómina de jugadores súper interesante y llegando también a ese punto culmine, como fue la temporada, o ese premio, ¿no? Del Mundial de Clubes donde vimos un Chelsea muy serio y que además esta temporada en Premier League también está siendo el equipo de momento perseguidor del Arsenal, ¿no? Que es el que está marcando el ritmo en Premier League, pero estamos viendo un Chelsea de Enzo Maresca por delante del City, por delante evidentemente del Liverpool que tiene problemas mayores y de toda esa nómina de equipos tipo United, Bournemouth y compañía que también están en esa carrera por las posiciones europeas. El Chelsea es un equipo convincente, es un equipo, como digo, muy serio, con jugadores de muchísimo nivel, con una plantilla que no tiene ningún tipo de sentido, un auténtico equipazo. Y eso sí, hay que comentar que cuidado con el Chelsea, que seguramente tenga que hacer un poco de encaje de bolillos, porque precisamente el partido siguiente que tiene es en casa contra el Arsenal. O sea que al Chelsea el partido del Barça no se le marca en la mejor semana. De hecho, es una semana crítica para el Chelsea porque necesita hacer los deberes contra el Barça y luego el domingo necesita hacer los deberes para poder lucharle ese título de Premier League al Arsenal en un partido directo. Es verdad que los dos partidos del conjunto de Maresca son en casa,
y por ahí sí que tiene esa fuerza. Y luego de su nómina de jugadores, pues los Pedro Neto, Cucurella, una defensa formada por Chalobah, por Adarabiollo. O sea, un equipo que, como vimos en el Mundial de Clubes, tiene muchas variantes diferentes. Hay que sumarle pues a Estebao, que está en un gran momento de forma, que además fue descansado precisamente este fin de semana en un partido donde no hizo exceso de minutos. Y bueno, hay muchas claves en este partido. Ese Estebao contra Lamine Yamal, por ejemplo, ¿no? Hablamos de dos de los mejores jugadores del mundo con solo 18 años. Tenemos el duelo Maresca-Flick, que me parece que son dos de esos entrenadores modernos que hoy día nos gustan tanto por la cantidad de variantes que ofrecen a sus equipos. Y me parece un partidazo, sinceramente. De los mejores partidos creo que se pueden ver esta jornada. Ojo, veremos quién se termina llevando. El Chelsea, que el Chelsea gana, se paga a cuota 2,35, que lo hace el Barça a 2,65. Es, El, es que el Barça llega bien, también, ¿eh? Que he hablado solo del Chelsea porque es el equipo de los que menos solemos hablar, pero el Barça también llega bien. Después de un tiempo así como de duda, sobre todo también con esa lesión de Lamine y demás, ahora parece que está encontrando el ritmo y este partido no es un partido cualquiera. Recordemos que el Barça tiene ese pequeño tropezón del encuentro contra el... Bueno, tropezón lógico, ¿no? Del encuentro contra el PSG, también el empate inesperado contra el Brujas y este partido pues tiene al menos que puntuarlo el Barça. sí. Siguiente partido. Slavia de Praga, Athletic Club. El Athletic tiene que ganar. Tiene tan solamente 3 puntos en su casillero. Está fuera ahora mismo de los 24 mejores de la competición. Si gana, se mete de lleno en la pelea. Y las cuentas que hacíamos, Javi, recordarás en uno de los primeros podcasts, en la previa, mega previa de esta Champions, decíamos: hay 2 partidos que tiene que ganar. Uno es el del Karabakh y otro es el del Slavia de Praga. A partir de ahí, ver qué puede rascar. De momento no ha rascado nada, pero tiene que rascar frente al Slavia. Eso te iba a decir, es que el Atleti, pues me siento un poco casi con la misma argumentación que con el Villarreal. Han dejado de escapar, bueno, pues oportunidades importantes, ¿no? Bueno, está ahí al menos con esos 3 puntos, pero luego le hemos visto un déficit competitivo importante para afrontar según qué partido. No viene tampoco en la mejor situación, ¿no? Con la resaca de ese partido contra el Barça que fue durísimo. Al menos creo que en lo emocional, ¿no? Y en el resultado, evidentemente, también, ¿no? Sí que es cierto que son esos encuentros, al igual que hizo contra el Karabakh, que cumplió, que hizo los deberes. Contra el resto de equipos se ha mostrado inoperante, las cosas como son. Y le toca sacar este encuentro adelante. Lo hace además como visitante, lo cual siempre dificulta un poco las cosas, pero entiendo que el Athletic Club tiene que sumar estos 6 puntos para poder lucharle a equipos como el Brujas, como el Pafos, como el propio Karabakh, esas posiciones que tienen de momento ellos en ese top 24 y en el que el Athletic quiere estar, ¿no? El Karabakh lo que ha podido rascar de momento son solo 2 empates en 4 partidos, con lo cual tampoco se ha llevado esa primera victoria, a diferencia del Athletic que sí lo ha hecho. Y cuidado con el Athletic porque dentro de esa nómina de equipos que quieren entrar en el top 24, el conjunto de Ernesto Valverde no es el único. Están también Olympique de Marsella, Juventus e incluso si me apura, aunque están como colistas y 0 puntos, el Benfica, por ejemplo, que es otro equipo que creo que intentará sumar en estos 4 partidos que quedan de fase de grupo. Lo que pasa es que es verdad que cada oportunidad se va acabando. Para el Athletic no hay otra que si quiere estar en el top 24, este partido tiene que ser de 3 puntos. No hay otra. Y yo pienso que lo puede hacer, ¿eh? Sí, veremos, ¿no? Si consigue llevarse los 3 puntitos de Praga, pero aquí pues le dan favorito en cuanto a las cuotas, 2,40 el triunfo rojiblanco, el del Slavia, el equipo local, a 2,95. Vamos con otro partidazo, Javi. Atlético de Madrid, Inter de Milán. El Atlético de Madrid tiene 6 puntitos, tampoco que esté muy sobrado, por abajo en esta Champions, y además recibe a uno de los cocos, Imbatidos. ¿no? Sí, uno de los equipos imbatidos. 4 partidos del Inter de momento en esta fase de grupos, 4 victorias. Algo que solo pueden decir Bayern de Múnich y Arsenal, ¿no? Que son, yo creo que los equipos más
más fiables de momento. Creo que no es el terreno para el Atlético de Madrid, aunque el Atlético de Madrid ya nos ha sorprendido, porque siempre hay que reconocerle al conjunto de Diego Pablo Simeone que en este tipo de partidos pues suele sacar una cara positiva. Claro que alguno me dirá, bueno, Javi, que hace poco lo hizo contra el Arsenal y, hombre, la cara positiva tampoco la vimos, ¿no? Es cierto, el Atlético de Madrid trae ese déficit competitivo, se ha enfrentado a, a Arsenal y a Liverpool. Al Liverpool sí que lo llevó hasta las cuerdas, pero no así al Arsenal, dos conjuntos ingleses muy difíciles. Lo que pasa es que en este caso el Atlético de Madrid se va a enfrentar, como decimos, al imbatido Inter de Milán, que fíjate que en el Mundial de Clubes dejó muy malas sensaciones, si recuerdas. O sea, el Inter nos Sí, sí, dejó sí. muchísimas dudas en aquel Mundial de Clubes. El proyecto de Chivo, que de hecho está teniendo también problemas. Bueno, problemas. Está disputando, evidentemente, el título en la Serie A, pero va cuarto, ¿no? A diferencia de ese Inter que vimos que llegó a esa final europea, que pues luego es cierto que no pudo competir contra el PSG, pero es verdad que tenemos un Inter que siempre compite muy bien en Europa. Lo que creo que le puede dar mucho fuelle al Atlético de Madrid aquí, sobre todo, es el Metropolitano, ¿no? El Atlético de Madrid, a diferencia de los dos partidos contra los conjuntos ingleses, que se celebraron, o se disputaron, mejor dicho, en tierra británica, en este caso recibe un gallito, pero lo hace en su casa. Y eso siempre a mí me da confianza. Sí que es cierto que el Inter es un rival muy difícil, pero el Atlético de Madrid va a tener su base y va a tener su partido. El que genera algo de preocupación es Julián, ¿eh? Julián es verdad que es un jugador que tiene esas rachas, ¿no? Que de pronto te pasa 3 4 partidos que parece el mejor delantero del mundo y luego tiene esa otra racha que se pasa otros 4 5 6 bastante desaparecido. Y está siendo un jugador por el que desde luego están preguntando mucho, está habiendo muchas dudas. Yo tengo plena confianza en Julián Álvarez y diría que este partido, como mínimo, el Atlético tiene que puntuarlo. Así que más o menos le marco el empate. Perfecto. El empate se paga a 3,45, la victoria del Inter a 3 y la victoria del Atlético a 2,25. Y por último, el Real Madrid, que visita el Pireo para enfrentarse al Olympiacos, Javi, en un partido que debería hacer al equipo de Xabi Alonso despejar todas esas dudas que hay en torno a la figura del Donostiarra y en torno a las dudas en general, ¿no? Que surgen tras los últimos dos empates ligueros frente a Rayo y frente a Elche. Futbolísticamente, deportivamente, por lo que estamos viendo en el campo, muchas dudas de este partido entre Olympiacos y en Real Madrid, pero también vamos a saber reconocer algo. Hay una diferencia entre ese Real Madrid en Liga, donde parece que baja el biorritmo una barbaridad, y el Real Madrid de Liga de Campeones, que parece que siempre mantiene al menos una tensión competitiva un poquito más alta. Sí que es verdad que a día de hoy el proyecto de Xabi Alonso está generando más dudas que certeza y también te digo una cosa, dentro del marco de lo que va a ser el encuentro, y ya lo vimos, es verdad que el Barça ganó bien al Olympiacos, pero fue un partido donde el conjunto de Mendilibar, oye, pudo decir algo, ¿eh? Contra el Barça en Montjuic. En este caso el partido se disputa en el Pireo, ¿vale? El estadio del Olympiacos. Y tenemos una circunstancia, y es que el Real Madrid ha tenido dos problemas agudizantes en estas dos últimas jornadas de liga, enfrentándose a Rayo Vallecano y a Elche. Dos equipos que, si coincidimos en algo, siendo dos equipos diferentes, están muy bien trabajados. Y ya te garantizo yo que el Olympiacos de Mendilibar es un equipo muy bien trabajado. Así que veremos si vuelven a asomar esas dudas. Lo lógico sería que el Real Madrid, simplemente por una cuestión de calidad de nombres individuales, se pueda imponer al partido, pero yo auguro que habrá fases del mismo donde no quede clara la superioridad del Real Madrid sobre el Olympiacos y donde incluso haya alguna posibilidad de un resultado a favor o para el conjunto griego. Para el Madrid la victoria sería importantísima porque daría un paso de gigante para amarrar ese top 8, teniendo en cuenta además que la jornada siguiente el Real Madrid se enfrenta al Manchester City. Pues ojito, con dudas, Javi, con el Madrid, te noto tenso, ¿eh? Aquí siempre somos realistas, Antonio. Y no me refiero a que seamos de la Real Sociedad, que no es el caso, sino que somos muy realistas. Y es verdad que el Madrid a mí me ha dejado muchísimas dudas, ¿eh? Ya no tanto por el partido contra el Liverpool, que también,
sino por luego los dos partidos con una, eso, lo que te digo, con una intensidad competitiva muy bajita. Y también, sinceramente, decisiones de Xabi Alonso en el banquillo que yo personalmente no estoy terminando de entender en exceso. Pero bueno, veremos que si el partido ante Olympiacos supone un bálsamo. Lo que pasa que, hombre, estando Mendilibar enfrente, yo te diría que no va a ser un partido sencillo. No, no, desde luego que no. Se paga la victoria del Real Madrid a 1,40, en este caso en la cuota más bajita, 5,10 en empate, 7 el triunfo heleno. Vamos a hacer una cuota con los equipos españoles, así, a bote pronto. Tenemos Borussia Villarreal, hemos dicho que vamos a marcar un 1, ¿no? ¿No, Javi? Dortmund, si es que el Dortmund le metió 4-1 al Athletic, por ejemplo. Hace no mucho, es un equipo muy fiable en casa. Sí. Chelsea-Barça, ojito con el Chelsea-Barça, ¿A cómo se paga el empate? a 3,90, ¿Y la victoria del Barça? a 2,65. Empate. Vamos a por una cuota gorda, ¿no? Vamos a ir a por una cuotita. Empate entre el Chelsea y el Barça. El Atlético hemos dicho que tiene que ganar en Praga. O sea, otra cosa que no sea ganar lo deja fuera. Y confiamos en que los de Valverde den un pasito adelante, ¿no? Eh, Dime. sí, lo que pasa es que tenemos que meter una sorpresa. Entonces, ¿la sorpresa cuál va a ser? ¿Victoria del Olympiacos o...? Bueno, es que he visto antes que la cuota del Atlético de Madrid no se pagaba muy bien. Era más bajita, ¿no? La victoria del Atlético contra el Inter. La victoria del Atlético es. Sí, es 2,25 por 3 la del Inter. ¿Podemos apostar por la victoria del Inter? ¿Y el empate? El empate 3,45. Podemos apostar por el empate también. Vale. Vale, pues dejamos marcado el empate y por último la victoria del Madrid, que entendemos que, bueno, sería una locura, ¿no? Que el Madrid no ganara al Olympiacos. Y por aquí os enseño lo que viene siendo la cuota que se nos quedaría con los resultados marcados. Borussia gana al Villarreal, el Chelsea y Barça empatan, el Atlético gana en Praga, el Atlético empata frente al Inter y el Real Madrid gana al Olympiacos y la cuota es 81,38. Por cada euro apostado nos podemos llevar 81. Así que si apostamos 5, pues nos llevaremos. Pues yo es que soy de letras, pero bueno, más o menos hacéis. Podéis hacer, bueno, si lo marcamos. 5 por 8 son 45, ¿no? Sí, 406 euros. Por 5 euritos nos podemos llevar hasta 400 5 euros. por hoy. 5 por, ¿Qué has 5 por dicho? 8 son 40. No te he escuchado. Madre mía, he dicho 5 por 8, 45. 5 por 8, 40. Que me perdone. Escucha, lo siento, gente. Soy de letras también, lo siento. Se me ha ido la olla. Vamos a tener que editar el Qué podcast. desastre. Corta, Antonio, corta esta parte. Bueno, chicos, nada, que sepáis que Jueguin, pues podéis apostar no solamente por estos mercados, sino por otros muchos que tenéis disponibles hasta 100 y pico, por 300 por cada partido de Champions, 300 mercados en cada partido. Así que no dudéis en escoger vuestras opciones, ¿vale?